Bueno, vamos a hacer una perspectiva cónica oblicua de cuadro inclinado. Podemos indicarle el ángulo que queremos que tenga. También lo podemos calcular todo a posteriori, ¿no? Entonces hacemos la línea del horizonte y ya vamos a ir dibujando pues líneas que concurren hacia un punto. Entonces, por ejemplo, un prisma que puede estar aquí. Podemos poner esta línea inclinada ya, todas inclinadas. Entonces tenemos estas líneas todas que fugan hacia esta fuga. Todas las verticales fugan hacia abajo. F sub 3 vamos a llamar. Vamos a nombrar esta, por ejemplo, F. Vamos a ponerla aquí, F1 y F2, por ejemplo, aquí. Bueno, si ponemos aquí una pirámide, lo digo porque aquí, en realidad, esto en la práctica es una pirámide con las tres direcciones, podría ser, ¿no? Hago entonces una vertical, aunque bueno, esto ya sería parte del cálculo, en principio me interesa más la parte artística. Podría hacer aquí ya la circunferencia y ver, a ver, la circunferencia viene por aquí, esto viene por aquí, y el punto de vista va a caer exactamente aquí, un poco bajo. Bueno, vamos a dejar el tema ese para el final y simplemente hacemos aquí varias direcciones para las líneas verticales, nada más. Vamos a hacer que, por ejemplo, la casa venga por aquí. Vamos a hacer un prisma por aquí. Bueno, pues como veis, la única novedad es simplemente que todas las verticales concurren en un punto. Entonces hacemos, por ejemplo, aquí una especie de escalón. Ponemos aquí nuestro escalón hasta aquí. Y va a ser, por ejemplo, la entrada a una casa. Entonces seguimos con lo mismo, estas líneas son verticales. Ahora, por ejemplo, la casa vamos a hacer que venga hasta aquí. Entonces tenemos aquí esta especie de escalón, aquí un prisma. El prisma debe fugar hacia F2. Y como veis, todo en la perspectiva se sigue cumpliendo aquello de que las paralelas concurren en un punto. Vamos a ampliar aquí esto, por ejemplo, hasta este punto y hasta este punto. Bueno, de manera que ahora podemos fugar también hacia aquí, hacia F1, y tenemos nuestro piso que va a llegar, por ejemplo, hasta aquí. Como vemos, esto debe fugar hacia ese punto hasta aquí y ahora debe fugar hacia F1 hasta aquí. Entonces estamos haciendo varios prismas distintos, como si fuera una zona, una forma escalonada. Bueno, pues tenemos ya todos estos tres prismas, ¿no? A ver que se me está yendo esto. Bueno, tenemos también esta arista que viene por aquí. Y ya tenemos esta forma por aquí. Vamos a ponerle aquí un añadido, una especie de escalón. Vamos a ponerlo aquí. Luego vemos cómo tomar todas las medidas. Aquí podemos obtener medidas, ángulos, todo. Es lo que se llama una restitución, obtener los datos de la perspectiva. Pero es más fácil, más intuitivo trabajar la perspectiva así, a mano alzada, aunque sea, y luego obtener los datos a partir, esto debe fugar hacia F3. A partir de los datos que tenemos es más fácil trabajar sobre la perspectiva, ¿no? Entonces vamos a aprovechar ya esta línea para terminar aquí. Bueno, vamos a hacer otra, no hay que economizar. Entonces esto viene hasta aquí y fuga hacia F1. Bueno, tenemos ahí una especie de escalón, este saliente, y vamos a ampliar la casa por aquí detrás, pues por ejemplo por aquí. Entonces esto correspondería aquí a la base
como esto va a ser una vertical, también debe fugar hacia este punto. Y hasta ahora tenemos un plano horizontal. Podemos poner un oblicuo. Por ejemplo, si viene por aquí, ahora habría que calcular cuánto excede. Esto ya sería complicado, entonces lo vamos a hacer a ojo. Entonces vamos a hacer este punto y ahí que exceda un poco, nada más. Igual que aquí. Bueno, entonces ponemos aquí esto. Si nos fijamos, esta medida está lejos y parece pequeña, pero es grande, ¿no? Entonces tenemos que darle un tamaño menor para que no salga un bloque aquí muy grande. Entonces tenemos aquí ya el prisma frontal y lo mismo aquí. Y vamos a terminarlo, por ejemplo, aquí. Entonces debe fugar. Entonces, bueno, lo más importante es simplemente tener en cuenta que todas las verticales fugan hacia F3, ¿no? Entonces, si ponemos ahora, por ejemplo, aquí una especie de camino, pues también debe ir hacia F2 si realmente es paralelo a la línea de la casa, ¿vale? Y lo mismo por allí detrás. O sea, un camino también que es paralelo todo a esta línea de la casa, ¿no? Y aquí pues pondremos pues otro camino, por ejemplo, una especie de carretera o lo que sea. Bueno, pues tenemos ya nuestra perspectiva, tenemos las fugas F1, F2 y F3, y ahora sería cuestión de empezar a poner elementos, por ejemplo, una ventana aquí. Y como sabemos, la ventana, estas líneas verticales fugarán hacia ese punto. Y podemos poner, por ejemplo, una puerta aquí. También tendrá más o menos la misma altura, vendrá por aquí. Y vamos a hacer que termine aquí. Entonces el interior debe tener cierto grosor, el tabique o muro, y también corta aquí, fuga hacia F1. Bueno, pues tenemos ya ahí el detalle para una puerta. Vamos a aprovechar poner aquí otra y aquí lo terminamos. Vale, aquí puede ser una zona cristalada y ahí el interior de la casa, pues por ejemplo por aquí llega hasta aquí detrás, pues el grosor del muro lo traemos un poco hacia adelante, se podría ver por dentro ahí, ¿no? Bueno, por último tenemos aquí, podríamos poner un tejado, ¿no? Y el tejado, pues también esta línea está sobre este plano, tendrá la fuga sobre esta, y lo mismo aquí sobre esta, ¿no? Lo vamos a poner. Podríamos hacer las diagonales para obtener el medio. Entonces hacemos una, hacemos la otra. Y vemos que aquí está el punto medio, fijaros lo que distorsiona. O sea que lo ponemos por aquí y ya hacemos nuestro tejado, que viene por aquí. Y como esto está en el plano que pasa por la vertical y pasa también por F2, necesariamente esa fuga está sobre F2, F3. Aquí está, vale. F4. Y necesariamente sobre esa misma línea está también aquí F5. Esta otra línea que fuga hacia aquí, hacia F5. Bueno, pues vemos ahí todas las fugas hacia dónde van, ¿no? Y ahora podríamos aplicar lo de las sombras que vimos en el caso anterior, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, dijera que la sombra está aquí, vamos a ver solo un caso para no liar. Entonces, la sombra, por ejemplo, de esta vertical que fugue hacia aquí. Bueno, pues ahora sabemos que el rayo solar, si esta es la fuga 6, el rayo solar debe fugar sobre F3, F6. Eso quiere decir que, por ejemplo, puede venir aquí. Eso ya depende de la orientación del Sol, ¿no? Pero sabemos siempre que estos tres puntos están alineados, ¿vale? Por lo que dijimos antes, ya que esto era un triángulo y por tanto todo plano, todo triángulo es una forma plana que tiene una línea del horizonte. Y como esta línea tiene esta fuga aquí y esta línea tiene la fuga sobre el horizonte porque es horizontal, necesariamente pasa por dos puntos de esas rectas
y por tanto el triángulo define un punto. La dirección de la línea define la fuga sobre F3, F6. Bueno, esto es F6, esto es F7. Bueno, no vamos a hacer más de esto, solo quedarnos con este dato. Entonces ya la sombra de esta será una línea paralela, vendrá por aquí. Esto sube por aquí, entonces tendrá su sombra hasta aquí. Ahora ya nos acercamos. O sea que la sombra de esta línea viene por aquí. Cuando corta aquí, si este plano subiera hasta aquí, saldría de aquí, por lo tanto la fuga va hacia F2, por ese punto de intersección. Mientras que por detrás sigue con el grosor igual. O sea que sigue por ahí. A ver, vamos a poner algo más hacia aquí. O sea que sigue por allá. Bueno, pues tenemos la sombra de este prisma. Ahora habría que hacer la sombra de este otro prisma. Y bueno, no quiero ser estricto en esto para no confundir, pero si por ejemplo quisiera saber la sombra de este punto, pues lo mismo haría aquí. Y la sombra de este punto cae aquí. La sombra de esa línea irá hacia F2. La sombra de esto cae aquí. Como esto va a ser algo más grande, casi alineado con esto, pues lo mismo, esto llega hasta aquí, o sea que vendrá por aquí, o sea que vendrá por aquí. Y este punto, pues lo mismo, caerá el más alto aquí. Y su sombra irá hacia F1. O sea que ya sabemos que la sombra de todo el prisma de la casa es este, ¿no? Y ya podríamos darle sombras. Pues por ejemplo por aquí, por aquí. Bueno, pues lo que quiero que se entienda es que efectivamente estos tres puntos están alineados, ¿vale? Y luego que acabamos de ver cómo se obtenía aquí este detalle, cómo subía la sombra por el escalón, cómo seguía por aquí y este prisma lateral todo por aquí, esta cara del prisma. Bueno, podríamos poner ahí una ventana, lo que fuera, pero bueno, ya vamos a darle sombra en plan rápido y se acabó. Y lo mismo ahora, esta sombra venía por aquí, subía por aquí. Y luego esto, como salía de aquí, ya se va a comer la otra sombra, con lo cual ya nos queda todo esto aquí en sombra. Conste que luego hay que hacer este tejado, pero bueno, hay mucha cosa ahí para hacer. En principio, entonces el tejado es simplemente este punto, bajamos aquí donde tiene la proyección, seguimos esta dirección y esto pues corta esa línea, pues si tiene la proyección aquí, la corta aquí. Eso quiere decir que la sombra del tejado es esto. Bueno, tenemos entonces ya la sombra que arroja sobre el suelo, esta sombra también. Y luego esta cara también está en sombra, porque está paralela a la anterior, habrá que poner todo esto en sombra. Este plano todo en sombra, recordad todos los planos paralelos, todos en sombra. Bueno, esto con un rotulador sería rápido, pero vamos a darle con esto así en plan rápido también, aunque sea más chapucero. Y este plano también paralelo, pues lo mismo. Este plano paralelo también. Bueno, una vez que tenemos esto, pues estas líneas van todas hacia F6, o sea que corta aquí, levantamos una vertical y tenemos que esa es la sombra que proyecta sobre la pared, ¿no? O sea que vendrá por aquí y saldrá de ese punto. Lo mismo aquí para el interior de la casa y bueno, y lo mismo aquí para esto. Corta aquí a la pared, a partir de aquí una línea vertical hacia F3, ¿no? Vale, y ahora habría que ver exactamente esta línea donde corta a este plano, ¿no? Entonces vamos a coger un punto cualquiera, este parece que va a sombrear, tiene su proyección aquí, seguimos la dirección hacia F6, la vertical hacia F3 y ahora esto hacia F7. Bueno, pues vemos que la intersección de esta línea con esto es esto. Por tanto, la sombra de esta línea, una vez que corta aquí, fugará hacia aquel punto. O sea que hace esto. Viene por aquí, hace esto. ¿Y hasta dónde llega? Pues unimos con F7 y vemos que corta fuera. O sea que todo esto ya va a quedar en sombra. Toda esta parte ya va a quedar en sombra por culpa de este prisma.
Por supuesto, la parte de abajo también quedará toda en sombra. Y ahora miraríamos también los reflejos, ¿no? Ya sabemos que esto se proyecta toda la sombra, todo por aquí. Viene toda la sombra por aquí y por aquí. Bueno, y esto quedaba también todo en sombra. Pero todas estas medidas se pueden calcular con exactitud, donde haya reflejos, sombras, etcétera. A ver, si nos fijamos, esto corta aquí, ya me aprovecho de esa línea, fugamos hacia F3, viene por aquí, y esto corta aquí, va hacia F7, corta aquí, por lo tanto la sombra de esta línea sobre ese plano es esta. O sea que esto es lo que proyecta de sombra. Bueno, pues ya tenemos la sombra proyectada aquí, aquí ya estaría completo, ¿no? Y ahora vemos algunos reflejos. Esto también está de espaldas a la luz, también tendría su sombra toda. Bueno, damos un toque así rápido. Pues todo esto queda en sombra, todo esto también. Todo esto también queda de espaldas a la luz. Aquí este detalle, este. Esto igual. Y aquí también. Bueno, pues esas serían las sombras que proyecta toda la casa. Bueno, y hoy también decíamos que esto fugaba hacia F6 por este punto. O sea que por dentro pues todavía va a tener más oscuridad. Toda esta zona más oscura todavía. Y todo esto también estará todo oscuro por dentro. Y ahí en el entrante pues también más oscuridad. Lo mismo aquí para el entrante. Bueno, tenemos ya todos los detalles. Entonces vamos a imaginar también, pues por ejemplo, pues esta línea de fuga hacia F1. Si por ejemplo ponemos maderas, pues habrá que hacer líneas todas en paralelo que van hacia F1, ¿no? No tienen por qué tener la misma anchura, lo que sí, según se alejan, pues se verán menos definidas, ¿no? Y cada vez más juntas, porque las distancias se van acortando. Entonces ahí podría haber maderas y también podría verlas por el suelo. Y luego el rayo de sol es más ortogonal a este plano que a este. Eso quiere decir que este llevará un poco más de oscuridad que el otro, ¿no? Poca diferencia, ¿no? Aquí pondremos más oscuridad por debajo también. Aquí en el entrante también. Y aquí lo mismo. Y ese mismo oscuro pues también valdría para la parte superior, ¿no? Bueno, a partir de aquí ya es trabajo artístico. El cálculo se terminó. Entonces, una vez ya que tenemos esto, también sombreamos aquí el escalón. Y lo mismo, este escalón también tendrá su sombra hacia allá y hacia F7. Vemos que corta aquí, va hacia F2. Entonces este punto va hacia F7, corta aquí y por tanto la sombra es esta. Todo esto. Bueno, pues una vez que tenemos esto ya, a partir de aquí os dejo la parte artística y recordad algunas cosillas. Para hacer efectos de reflejo, esto fuga hacia F1, pues bueno, su reflejo también irá hacia F1 si hacéis la madera algo brillante. Y esta sombra también se proyectará ahí enfrente, etcétera, ¿no? Lo mismo esta, con la intersección de los dos planos, por aquí, pues también aquí la sombra se proyectará, de manera que estos dos puntos también estén alineados, ¿no? Entonces, tenemos ya la reflexión de esto, por ejemplo, para la ventana también.
Ponemos aquí un detalle para la ventana. Si esto es una superficie cristalada, habrá que reflejarlo ahí enfrente. Como no, aquí no tengo carboncillo ni rotulador, bueno, lo voy a dar con esto para hacer mayores contrastes. Y entonces a partir de aquí ya es casi artístico, entonces si queréis el acabado lo hacéis a color o como veáis. Bueno, tenemos estas líneas, tenemos ahí la profundidad esta que le daremos más contraste, podemos redondear aquí un poco para que no sea todo soso. El contorno de la puerta, fuga hacia abajo y allí la mayor intensidad para el oscuro interno. Lo mismo la puerta, hacemos aquí y le vamos a dar aquí un poco otro arco. Entonces tenemos esa ventana, aquí vamos a poner otra puerta, como habíamos dicho, y esto fugaba hacia F3 y esto también. Entonces dejaremos aquí esto, imaginando que esto sea una superficie cristales, con cristales, entonces esto se reflejará, habría que calcular aquí una medida igual, fugar hacia F1, entonces mantenemos las distancias y las fugas hacia F1 hacia abajo también, o sea que el reflejo de esa ventana vendrá por aquí, ¿no? Pero como esto es también cristal, pues también el reflejo de la puerta tendría que reflejarse siguiendo esta misma dirección y esa misma fuga, igual distancia aquí hasta aquí. Entonces la puerta vendrá reflejada también aquí enfrente, ¿no? Entonces tenemos por un lado la oscuridad esta que proyectaba sobre el suelo, lo mismo aquí, el entrante con más intensidad. A ver si aquí hay un lápiz más oscuro, sin llegar a ser el lápiz compuesto. Entonces aquí así le podemos dar más intensidad para los entrantes, lo mismo ahí. Y lo mismo aquí, recordamos que siempre el entrante va a tener más oscuro y aquí igual. Lo mismo aquí para la puerta. Podemos darle con tinta, si no alcanza, recordamos, para definir los elementos, pues ahí. Bueno, y también podemos aquí dar más oscuridad. Y luego por allí también. Recordad que es más oscuro allí de donde sale la sombra, o sea, más intenso ahí al lado de la casa, ahí en el entrante. Bueno, y vamos a ir concluyendo porque vendría a hacer un trabajo para hacer el cálculo ahora de las medidas. Entonces tengo aquí esto. Aquí esta intersección también. Y luego la sombra que podemos remarcar aquí también, que fuga, que va hacia este punto. Entonces hacemos intensidad ahí para el entrante de la sombra y lo mismo aquí, mismo en el reflejo, aquí igual, y en el entrante por ahí detrás, lo mismo para diferenciar aquí. Ahora este claro pues se reflejará ahí con mayor intensidad, entonces lo vemos ella algo reflejado. Entonces este oscuro también se reflejará aquí enfrente, hasta que coge ahí a la ventana en la esquina también y sale de ese punto, con lo cual saldrá del mismo punto. O sea que el reflejo esté aquí enfrente y la ventana, pues bueno, esto iba a venir por aquí, hasta por aquí venía la sombra más o menos. Entonces aquí la sombra tendrá que venir por aquí hasta el final de la casa, que llegará por ahí reflejada. Por lo tanto, esta será zona de luz. Está reflejando eso y el oscuro ahora todo por aquí. Ya que esto lo vamos a poner más oscuro, pero lo que está en sombra es esto. O sea que esto es lo que va muy oscuro. Y lo mismo esto. Esto le damos por aquí más intensidad. Y aquí también que proyectaba la sombra, todo por aquí. Y esa sombra que se proyecta ahí enfrente y todo por ahí.
y lo mismo por aquí. El entrante para esto. Bueno, entonces tenemos el reflejo aquí, el reflejo de la puerta por ahí detrás. Entonces esto nos deja ver ahí la esquina, entonces podríamos marcar ahí el reflejo de la puerta, que es esto, y lo mismo aquí el reflejo de esta otra puerta por aquí. Sacamos aquí el oscuro este. Bueno, y ahora esto, pues el reflejo de esto hacia arriba también sigue la dirección, otra vez tenemos la fuga, entonces esto debe seguir la dirección hacia F3 y esto también, y esta línea igual, lo mismo esta, de manera que este oscuro también, que será más intenso, también se proyectará todo hacia arriba. Y lo mismo este también, todo por aquí. Y este igual. Pues esto. O sea que eso se proyectará hacia arriba. Y de esta manera le estamos indicando también que se refleja hacia arriba el oscuro, ¿no? Bueno, marcamos también estas líneas, que puede ser irregular porque ahí hay tablas. Esto de fugar hacia F3, aquí pondríamos el tejado por ahí fuera, y aquí igual, dejando aquí todas las tejas, que ya no las vamos a hacer, pero bueno, proyectaría también su sombra todo por aquí, fugando hacia la misma línea, y lo mismo aquí, fugando hacia F4. Y aquí igual. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. Entonces tenemos aquí esto que era zona de luz, lo mismo aquí. Y este plano pues iba a tener menos luz que este de aquí. Entonces este le ponemos más oscuridad. Los planos que son aquí, esto proyecta más sombra. Entonces aquí también se tendrá que proyectar un poco esta sombra, dejando más oscuro ahí para el entrante, y lo mismo aquí. Y aquí igual. Aquí igual. Bueno, pues tenemos más o menos ya indicado por dónde van los tonos. Pues vamos ya a remarcar las líneas para que quede definido. Por ejemplo, esta línea que venía hasta aquí, hasta la base de la puerta, está por aquí. Bueno, pues teníamos este oscuro, esto reflejará lo que está más lejos, entonces este trozo será más oscuro que este de aquí. Luego este oscuro, si el suelo es brillante, también se reflejará. Entonces habría que remarcar aquí, podríamos marcar pues algunas líneas, sobre todo por el oscuro. Y aquí igual. Entonces estas son las que corresponden a esto. Y ahora aquí también haríamos líneas que van hacia F1. Vamos a marcar alguna. Insinuar, tampoco hace falta hacerlas todas. Todas hacia F1. Entonces marcaríamos más sobre todo estas aquí del oscuro. Y ahora también pues habría que reflejar esto hacia F3, ya que esté oscuro todo, y lo mismo esta línea
se proyectara todo hacia F3 y esto igual. Lo mismo esta línea hacia F3. O sea, eso quiere decir que todo esto pues habrá que oscurecerlo un poco, ya que está recogiendo ahí el oscuro de las sombras, ¿no? Sobre todo por la parte superior y más esta zona que es donde proyectaba la sombra, y esta de aquí. Y el entrante también. Lo mismo aquí, la prolongación de esta sombra hacia abajo. Y esto puede reflejar también aquí esto un poco, y también podemos poner un poco de sombra hacia adentro. Y recordamos que este tono luego lo íbamos a diferenciar un poco. Y lo mismo este también, no le íbamos a dar ese oscuro, ese claro intenso. Aquí unificamos tonos. Bueno, como vemos parece una casa distorsionada, pero es lo que pasa en la perspectiva de cuadro inclinado. Ahora aquí más la puerta, que apenas se diferencia, sobre todo esta línea que es la visible por ahí detrás, y esto también. Entonces decía que el oscuro este es el que vendría por ahí reflejado, lo mismo esta línea, la continuación. Y aquí esto ya pues también se oscurece, y aquí viene la sombra que se suma al reflejo. Lo mismo aquí. Y subía por aquí y llegaba luego hasta aquí. O sea que todo esto queda en sombra. Y ahí el reflejo de esa sombra. Y luego esto más oscuro, porque es el reflejo de la parte superior. Entonces esto remarcar bien que es zona oscura, y esto también. Entonces el oscuro este también se reflejará como esto por aquí. Bueno, entonces tenemos reflejado esto, más intensidad aquí, lo mismo aquí. Tenemos este plano, por allí detrás ya termina la casa, podríamos oscurecer. Bueno, este plano también más oscuro, ya que estamos poniendo este algo más claro, y aquí también podríamos poner algunas tablas. Y marcando aquí más en la sombra que en la luz. Lo mismo por aquí. Ahora remarcamos aquí la zona de intersección. Y aquí hacia la fuga F2. Bueno, más oscuro también para ir por el interior. Ahí llega menos luz. Bueno, vamos por último a hacer los cálculos y ya concluimos. Pues los cálculos de... Aquí vamos a poner el oscuro reflejado. De las medidas, ángulos, distancias, etcétera. Ahí luego el claro de la escalera lo podríamos poner ahí, insinuada la zona reflejada, y por allí detrás también un toquecillo. Entonces tenemos el reflejo de esto, luego esta zona de sombra que se proyecta todo por aquí. Y esto podríamos poner la ventana, por ejemplo, más oscuro para reflejar la parte más alejada,
y esto también más oscuro allí de donde sale, reflejando también aquí, sobre todo el comienzo. Nos remarcaríamos aquí sobre todo las zonas, como ya dijimos, de la sombra más. Y lo mismo aquí. Y la sombra para aquí, que es el reflejo de esta sombra. Bueno, también esto se reflejaría hacia adentro. Bueno, pues recordad siempre la simetría de un lado del otro. Lo mismo esto hacia adentro. Y luego esto. Aquí podemos poner más luz y reflejarla hacia abajo. Y lo mismo aquí. Quitar esto. Y esto fuga hacia allá. Con lo cual le podemos poner luz también. Todo por ahí. Y aquí hacia F3. Bueno, tenemos ya nuestra casita con algunos efectos de sombra y reflexión. A partir de ahora ya sería una cuestión artística que fuera más real. La parte técnica de cálculo pues ya está hecha, ¿no? Pero la parte artística os la dejo a vosotros. Bueno, entonces, simplemente para concluir el cálculo geométrico. Bueno, tenemos aquí F1, F2 y F3. ¿Dónde está el punto de vista? Rápidamente. Cojamos el punto medio, F12, a ver, el punto medio es este. Bueno, pues hago ahí un arco. Tengo aquí el arco, la semicircunferencia que pasa por F1, F2. Hago aquí una vertical por F3. Vale, entonces ya sé que si giro esto, el punto de vista abatido está aquí. V, ¿no? Si lo giro sobre esa vertical, vamos a coger el compás otra vez. A ver, ¿dónde teníamos aquí? La vertical viene por aquí, cojo esa medida, cojo la medida hasta V y hago un arco. Bueno, por último hago otra semicircunferencia y entonces lo tengo abatido hacia aquí. Entonces a partir de ahí ya tomo todas las medidas. Entonces vuelvo a tomar la medida, pues viene por aquí, a ver, desde aquí, la vertical, a ver, parece que el punto medio es este. Pues hago aquí centro en la vertical, hasta F3, viene por aquí, ahí está efectivamente. Bueno, pues vemos que corta ese último arco aquí. Bueno, pues esa es la posición de V abatido hacia este lado. Aquí está batido hacia ese lado. Bueno, pues ya puedo copiar esto. Entonces, si hago una vertical y ya concluyo, lo voy a colocar aquí, que me quepa. Bueno, voy a poner con el compás desde V hasta la vertical, que es esto. Aprovechando el espacio aquí, pues desde este punto más o menos hasta aquí. Eso quiere decir que por aquí hago la vertical, hago por aquí la horizontal, bueno, y tengo aquí V. Bueno, pues esta es la inclinación real
del plano respecto al cuadro. O sea, eso quiere decir que el suelo tiene este ángulo respecto a la horizontal, ¿no? El ángulo alfa, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Aquí tiene que caer sobre esta horizontal F3. Tenemos aquí la horizontal tomando la referencia de la hoja por F3. Y aquí tiene que ser un ángulo de 90. Vale, pues ya está. Bueno, pues efectivamente. Y ahora por último vamos a poner, por ejemplo, la traza aquí. La traza posterior y la pongo donde quiera. Una horizontal. Entonces trazo por aquí una paralela a esta línea. Tendría que desplazarlo con escuadra y cartabón. Bueno, y este es el plano del suelo. Voy a poner ese plano del suelo. Bueno, por último, voy a tener una medida, todas se obtendrían igual. Voy a obtener una medida en vertical y otras en horizontal y ya concluimos. Entonces, fijaros, si yo cojo este segmento, quiero saber cuánto mide, hago 2 horizontales por los extremos. Entonces, al hacer una horizontal, corta aquí, y al hacer otra horizontal, corta aquí. Bueno, si alineo con V, y alineo con V esos 2 puntos, veo que esto, al levantar una vertical, corta aquí. Por lo tanto, esa es la altura real de aquí a aquí de esa línea vertical. O sea que esta es la altura real. Y se proyecta aquí sobre el cuadro y se proyecta aquí sobre el cuadro. Es igual que lo atraviese. Si quedara aquí, pues entonces 2 puntos, por ejemplo, esta vertical, vamos a coger, el escalón está en el suelo también, entonces hago 2 horizontales, una horizontal, por aquí cae aquí, y la de arriba cae aquí, alineando los 2 puntos, y aquí haciendo una vertical veo que el escalón tiene esta altura, ¿no? Vale, o sea que esto se transforma en esto, no es más que eso, ¿no? Siempre horizontal, por ejemplo, esta línea hago la horizontal y así tomo todas las medidas. Claro, hacerlo al revés es complicado, es fácil liarse. Entonces viene desde aquí y ahora hago la otra horizontal hasta aquí, o sea que la casa viene desde este punto hasta este. Bueno, pues ahora alineando con V, corta aquí, y alineando con V, pues a levantar una vertical por aquí, hay que hacer bien la vertical, pues vemos que realmente esta medida desde este punto, nos fijamos que quedaba aquí, hasta este punto, alineando con V, pues corta a la vertical desde este punto a este. O sea, esta es la medida real, ¿no? O sea que aquí tenemos la medida esta, la medida de la casa, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese es el procedimiento. Simplemente alineando siempre el punto de vista en el perfil con las proyecciones de la figura. En este caso, esta era la longitud, alineado con V. Corta, el suelo está aquí, esto está en el suelo, entonces realmente a partir de aquí levantamos la vertical, o sea, hacemos una perpendicular a esta línea vertical y corta aquí a la vertical. Por tanto, esta es la altura real desde este punto hasta este. Bueno, y por último ya sabemos que para tomar estas medidas, pues los puntos de medida. Entonces, aquí tengo un punto de medida, hago este arco y como ya sabemos, desde este punto, donde corta aquí al horizonte, esto sirve para medir lo que viene hacia aquí. Entonces la medida esta, pues será, alineo esto con esto y esto con ese punto y vemos que mide esto. O sea que esta es la medida real a escala, ¿no?, de este segmento. O sea que basta con alinear el punto métrico con la medida que quiera. Por ejemplo, el escalón viene de aquí, desde este punto hasta este. O sea que el escalón realmente mide esto. Este es el escalón. Ahora quiero medir cuánto mide este. Pues bueno, vengo aquí
cojo esta medida y veo que el métrico está aquí. Entonces alineo este punto con este y corta aquí. Alineo el métrico con el final y veo que corta a la horizontal aquí. Eso quiere decir que esta medida es la anchura de la casa, ¿vale? Entonces recordad, siempre este métrico mide todas las líneas que van a F1, por eso lo llamamos M1, mientras que el otro métrico mide las medidas que van hacia F2, por eso lo llamamos M2. O sea que este mide el que queda del otro lado y este el del otro lado, ¿no? Con lo cual tenemos así aquí todas las medidas en horizontal y todas las verticales con este método, con lo cual ya queda todo resuelto, ¿no? Bueno, pues ahora ya solo se trata de intentar hacer tonos. Si quisiera obtener rápidamente todas las medidas, porque así puede ser algo engorroso, las podría obtener también haciendo un abatimiento, que sería nada más que esto. Si nos fijamos, V queda aquí y por supuesto las dos líneas de dirección de la casa son estas dos. Pasa por F2, F1, así. Entonces lo vamos a dibujar F2 y F1. Bueno, pues si continuamos la casa por aquí, aquí tiene la traza y aquí tiene la otra. O sea que tengo este punto que marcaré con un cuadrado y este no. Bueno, pues ahora hago por esos dos puntos paralelas a esta línea. Y por este otro punto paralela a esta, o sea, una perpendicular. O sea que vendrá por aquí. Bueno, pues puedo obtener todas las medidas de la casa alineando los puntos. Entonces, si veréis, si alineo este punto con este, pues obtendré la medida que ya había calculado aquí. O sea que era esta medida con el métrico, o sea, he cogido este métrico para medir esta medida y medio esto, ¿no? Bueno, pues aquí me va a salir también lo mismo, ¿no? O sea que puedo proyectar todas las medidas aquí siempre de manera que mantengo las paralelas. Por ejemplo, esta línea viene por aquí, corta aquí hacia F3. Entonces, ¿este punto dónde queda? Bueno, pues hago esta línea que va hacia F2 y corta aquí. Por lo tanto, haciendo una paralela, ya que esta es paralela a esta en el espacio, entonces sé que la casa viene por aquí. O sea que esta puerta va a venir por aquí. Y si la proyecto aquí en el suelo, estos dos puntos, y alineo con V, pues me va a caer aquí en estos dos puntos, ¿no? Y de esta manera obtengo todos los puntos, ¿no? Lo mismo si quiero saber dónde cae este punto, alineo con V y veo que corta, por ejemplo, aquí la base corta aquí. Por lo tanto, la anchura esta es esta. Y si prolongo esta línea, corta aquí. Y si prolongo esta por aquí abajo, corta en el mismo punto. O sea que ya tengo aquí la planta de la casa, pero invertida, girada hacia este lado. Con lo cual ya puedo obtener todas las medidas de la casa, ¿no? Lo mismo, este punto donde está. Alineo con V y corta aquí. Por lo tanto, como este punto se proyecta aquí, eso quiere decir que la casa viene por aquí. Este es el final de la casa. Esta es la planta de la casa ya. Este punto donde queda, alineo con V. Bueno, y como vemos cae aquí. Por lo tanto, vendrá por aquí. Como vemos está saliendo invertida, ¿no? O sea que la planta de la casa invertida es esta. Esto es como si hubiéramos girado la planta aquí hasta hacerlo coincidir con el papel. Esta es la planta de la casa. O sea que la estructura esta que tenemos aquí es esto interior. Bueno, pues aquí a posteriori hemos obtenido todas las medidas sobre esta zona, ¿no? Bueno, por último, solo unificar si aquí pusimos esto de luz. Vamos a darle luz y quitar ya esto así y ya está. Entonces, esto de luz también, ya que aquí pusimos luz y aquí también pues tendrá la misma luz y esa luz también se reflejará. Esto sí que irá oscuro y también se proyectará el oscuro todo por ahí. Y aquí el claro este vendrá aquí, por abajo. Entonces el oscuro vendrá por aquí y el oscuro vendrá por aquí, hacia F3. Bueno, lo digo para que no quede así un poco incoherente. Lo mismo, este oscuro debería ser todo igual
pues habría que dar todo tonalidad por igual. Lo normal es que aquí abajo haya más oscuridad, pero bueno, ya no vamos a hacer cuestiones tonales. También esto debería ser todo más oscuro por de ahí detrás. También aquí, bueno, podríamos reflejar aquí la parte baja de la casa y aquí el entrante. Aquí más oscuro. Bueno, ya para concluir, aunque estamos diciendo todo el tiempo eso, aquí pondríamos el oscuro. El oscuro y aquí igual. Y todo esto lo reflejaríamos por ahí enfrente siguiendo la dirección de la línea F de la fuga F3. Y el oscuro del entrante, lo mismo aquí. Bueno, pues recordad, reflexión aquí para esto. Esto también se oscureció un poco por ahí, aunque esto parece que tiene más oscuridad, entonces se proyecta con más intensidad todo por aquí. Marcamos estas líneas más intensas, lo mismo aquí en las zonas de sombra. Aquí en la zona de sombra se marca los entrantes con más intensidad. La sombra que proyecta por aquí por el suelo. Recordad que esto va hacia F2. Aquí también podríamos insinuar aquí, sobre todo al principio, más intensidad. Bueno, pues lo dejamos aquí, cálculo de sombras y reflexiones para una perspectiva cónica del cuadro inclinado, cálculo de medidas en planta invertida, cálculo de alturas, aquí, con lo cual el cálculo de alturas, inclinación del plano respecto al cuadro, este es el plano de cuadro de perfil, esta es la dirección hacia el horizonte, el plano sale de aquí abajo, aquí está la traza, la línea de tierra, aquí está el horizonte. Y el punto principal, como vemos, queda aquí en una ortogonal, ya no queda sobre el horizonte, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. También aquí los entrantes podríamos marcar más intensidad, lo mismo todo por aquí. También aquí proyecta la sombra, nos olvidamos, ¿no? En los entrantes este plano también se tendrá que proyectar ahí. Y luego pues es más oscuro para estos planos más que este, por ejemplo, ya que está de espaldas a la luz. Y lo mismo aquí. Si no nos coge, pues podríamos darle con otro, con uno más blando como este. Para los entrantes igual. Aquí más oscuridad. Excepto ahí que reflejaba un poco el escalón. Bueno, siempre habría mucha cosilla que tocar, pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Y esto lo mantenemos claro, pues entonces sí, también mantenemos aquí el claro, pues también lo pondremos por aquí. Y aquí también el oscuro este, pues también lo marcaremos todo por aquí. Y aquí el oscuro también debe fugar hacia F1.
y aquí igual, hacia F1. Bueno, pues lo dejamos aquí. Aquí, por ejemplo, hicimos el detalle de este vértice, ¿no? Pero que nos caía, parece ser que cae por aquí, aquí sí, ya que la fuga estaba aquí. Esta es la fuga de los rayos solares, ¿no? Este punto de aquí. Bueno, pero realmente el tejado no viene hasta este punto, donde termina esta línea, cuya sombra es esta, sino que ahora el tejado debe llegar hasta aquí. Entonces, si hacemos esta línea hacia la fuga, esta de las verticales, vemos que caerá aquí. No merece la pena calcular cuánto es C de esto, ¿no? Porque queda aquí al lado, ¿no? Entonces hacemos la fuga hacia la línea. Si nos fijamos, estas tres son las que quedan alineadas sobre la línea de desvanecimiento o de horizonte del plano, ¿no? Del plano que contiene esas tres fugas. Entonces decíamos, esto caía aquí, esto va hacia F sub 6, igual que esto también iba hacia F sub 6, saliendo de este punto. Bueno, pues aquí también irá hacia, desde este punto de aquí, nos acercamos hacia F sub 6, o sea que el tejado debe llegar hasta aquí. Entonces, si calculamos estos dos puntos, recordamos que es esta línea que viene por aquí, la voy a marcar así con 2 puntos para no equivocarme. Y ahora sabemos que los rayos de sol van hacia F sub, parece que esto es F sub 4 o F sub 7, bueno, lo que sea, es la fuga de los rayos. Entonces hacemos esta línea y vemos que corta aquí. Y hacemos esta otra y vemos que corta aquí. Vale, o sea que la sombra de una vertical será esta, de esta vertical será esta línea. E irá exactamente hasta el punto del tejado, que era este. Ahí. Y a partir de este punto la sombra de esta línea horizontal irá hacia F1, o sea que será esta. Entonces el fragmento este proyecta su sombra aquí, sabiendo que esta es una pequeña línea aquí que sigue hacia F sub 6. Que tenemos el fragmento de esta vertical aquí, entonces ya podemos decir que todo esto queda en sombra. Bueno, pues ese era el detalle que faltaba aquí. Debería llevar el mismo tono y no marcar esa línea, ya que es una sola entidad, y debe fugar ahí hasta el vértice del tejado que quedaba ahí. Vale. Y que antes calculamos ese punto. O sea que tenemos esto, y ahora tenemos esta línea que bajaba. Este punto creo que ya lo calculamos también, y por último, una vez que habíamos hecho eso, teníamos esto. Lo cual esa sería la sombra ya completa del tejado. Bueno, podríamos contrastar ahí, como siempre, los entrantes, también aquí hacer algo más de oscuridad, aunque sea el reflejo, también que se diferencie respecto a los otros planos, ¿no? Aquí en el interior también poner más oscuridad. Y si no nos da el lápiz, pues siempre podemos coger un lápiz compuesto con un lápiz que admita más oscuros. Este parece ser que coge algo más de oscuros. Y también decir que, bueno, la reflexión de esto, ya que esto era una puerta cristalada, pues venía por aquí. A ver que no coge la línea. Entonces, la reflexión de esto decíamos que venía por aquí. Todas estas medidas las podemos tomar aquí abajo, ¿no? Para ver que realmente esta medida, ver hasta dónde llega, si efectivamente va a llegar hasta el final, ¿no? Y podríamos, por último, ya para concluir, remarcar aquí las líneas que existen, por ejemplo, estas verticales. Vaya, me pasé por ahí, bueno.
para que, ya que es un dibujo técnico, pues remarcar bien las partes. Ya no importa la parte artística, aquí estamos sobre todo con cuestiones de cálculo, entonces remarcar esas líneas. Y aquí pues también remarcar, por ejemplo, la zona de el reflejo que sigue la línea de la vertical. Eso quiere decir que el reflejo vendría hasta aquí. O sea que podremos ser estrictos a la hora de hacer aquí una línea recta para diferenciar el reflejo de lo que no lo es, ¿no? Bueno, entonces esta línea recta diferencia el tono este, pero esto también es oscuro, aunque esto ya quedamos en que iba a ser más. Por lo tanto, al ser más también se refleja arriba y ese oscuro, entonces lo marcamos bien todo por aquí. También el comienzo. Entonces esta línea también, esta línea también se reflejará por aquí abajo en la continuación. Y está igual. O sea que todas las verticales deben concurrir hacia ahí abajo. Y lo mismo aquí. Y está igual. Marcando con más intensidad allí en la intersección con la sombra que proyecta, ¿no? Lo mismo, esto también tendrá su reflexión aquí abajo. Y esto, pues bueno, tendrá un poco más de oscuro a claro. Bueno, lo mismo igual que aquí. También sombreamos y aquí proyectamos hacia F3 el oscuro. Pues aquí debajo también proyecta este oscuro y todo esto lo tendremos que poner más oscuro, sabiendo que la zona de luz corresponde a esto. Entonces, esto es lo único que aparece en luz. O sea que tendremos el reflejo de estas dos líneas claras, el reflejo de este oscuro y luego también de este oscuro, marcando más con intensidad la prolongación de esa línea. Bueno, con lo cual ya estaría más completo. Aquí entonces el reflejo también hay de esa línea, el reflejo de esta línea. Si esto refleja un poco, pues también la sombra aquí se reflejará un poco, jugando hacia el mismo punto. Y lo mismo esto en su continuación, de manera que esto aquí llegará hasta aquí. Y la sombra de esta línea era la del tejado. O sea que también habrá que ver una simetría en el espacio aquí. Entonces, bueno, lo vamos a marcar así ligeramente y nada más. O sea que será este fragmento. Entonces dejamos aquí esto como zona de luz. Proyectaba aquí la sombra, una línea que fugaba hacia F2, la línea que subía hacia este punto. Y esta línea que remarcamos aquí también y cuya reflexión se insinúa al principio. Esto que fuga hacia F3, esto también, y la línea de aquí abajo. Bueno, remarcamos también esta. Y ahí esas tablas. Decíamos que sobre todo marcábamos aquí la sombra para la reflexión para las zonas de más oscuridad, ¿no? Y lo mismo aquí. Pues esto venía también proyectado en sombras por aquí. Con la reflexión hacia abajo. Eso quiere decir que se proyectaba aquí. Toda esta sombra marcando aquí, esto iba hacia F6. Entonces remarcamos también ahí con nitidez la posición hacia donde va F6 y F6. Ahora mismo todo por aquí.
Entonces, como aquí ya no nos coge el oscuro, pues bueno, remarcamos aquí con esto, aunque sea, y aquí igual hacia F6. Quitamos aquí esta línea que debe fugar hacia abajo. Y aquí también remarcamos sobre todo los oscuros para la zona en reflejo. Bueno, y así continuaríamos con las demás, todas, por lo menos insinuar algunas. Y esta sería la sombra, esta que se proyecta aquí sobre la casa. Entonces, como sabemos, según nos acercamos hacia el entrante, pues habrá más oscuridad, por ser el entrante donde no llega tanta luz. Y esto también valdrá para la zona del techo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Tenemos las cuestiones básicas ya. Marcaríamos también aquí, si queremos, el reflejo para estas líneas. Y aquí podemos remarcar también un poco el reflejo aquí para que tenga, sobre todo al principio, más contraste, más intensidad. Y aquí igual. Tenemos toda la reflexión en cuadro inclinado y también este oscuro pues asimilado a este, de manera que la sombra venía hasta aquí. Si la ventana tiene un entrante, esto entra también siguiendo la misma dirección, hacia la misma fuga. Aquí podemos remarcar este oscuro, aquí el contraste para la ventana. Lo mismo aquí, por ejemplo, también para este detalle que fugaba hacia F3, pues aquí también lo tendrá reflejado y aquí el oscuro reflejado. Con este oscuro también. Bueno, entonces estamos reflejando ahí la ventana en ese cristal y el oscuro de lejos pues también se proyectará aquí con degradado. Entonces decíamos que este oscuro a partir de aquí, sobre todo por la zona de la pared, ya que el cristal puede tener otra tonalidad, habría que marcar más intensidad. De manera que también al llegar aquí volvemos a potenciar el oscuro, igual que aquí. Bueno, con lo cual ya tendríamos ese entrante más oscuro y bueno, ya casi se puede decir que lo podemos dar por terminado. Siempre habría más cosas que ver, pero bueno, entonces tendríamos ya la perspectiva de cuadro inclinado con la reflexión de las maderas y las medidas cogidas en vertical y aquí en planta, tanto por puntos de medida sobre esta zona como por abatimiento, de manera que esto saldrá invertido y el escalón, por ejemplo, viene desde este punto aquí hasta, alineando con V hasta aquí, desde este punto hasta este. Bueno, aquí se ve que está alineado con esto, esto quiere decir que si alineamos la base con V, pues tiene que caer aquí también. Y como esto corta la prolongación aquí, al fugar a F2, pues necesariamente aquí será una línea paralela a esta. De manera que el escalón será esto, realmente este fragmento. Como vemos sale invertido, ¿no? O sea, este es el escalón y este es el detalle de la casa, ¿no? O sea que este fragmento es tal que al prolongar estas líneas van hacia esa fuga y al prolongar estas dos, esta corta aquí y corta. Podemos hacer seguir esta dirección, tenemos corta ahí y corta aquí. Bueno, pues si está bien dibujado, este punto está alineado con F1, o sea que cae más hacia aquí. Y lo mismo, si alineamos esto con F1, viene a parar aquí, o sea que quiere decir que estaría más hacia aquí. Y esto debe caer exactamente en el mismo punto. O sea, debe ir esta prolongación, las dos hacia F1, mientras que estas dos hacia F2. De manera que aquí esta alineación y esta, pues
corresponde a estos dos puntos que siguen en esta dirección, mientras que estos dos siguen en esta dirección. O sea que podemos obtener la planta de la figura por abatimiento, de manera que sale al revés, como si lo estuviéramos viendo desde abajo e invertido. Y luego aquí las alturas, según vimos, de manera que esta línea era paralela a esta que va al horizonte. O sea que estas dos deben ser paralelas. Por V, esta línea y esta de aquí deben ser paralelas, ¿no? Y realmente esta es la inclinación de la vertical respecto al plano de cuadro, ¿no? O sea que en realidad la casa tiene esta dirección, o sea, esta línea que es paralela a esta. Vamos a darle batería. Bueno, pues debemos velar porque siempre, pues cuando la luz es lejana, todos estos planos paralelos tienen más o menos la misma intensidad de luz, no es como la luz cercana, y por tanto los ponemos iguales en tonos. Otra cosa es que esto sea oscuro, entonces llevará un tono más oscuro de luz, ¿no? Ya que un marrón mezclado con la luz será un tono más oscuro que un blanco, por ejemplo. Y aparte de eso, tener en cuenta que las verticales siguen esta dirección y por tanto la reflexión de todas estas, siempre nos olvidamos de alguna, por ejemplo la reflexión de esta línea vendrá por aquí, ¿no? Y será esto. Entonces si esto es más oscuro en general que esto, pues entonces también esto irá más oscuro, sobre todo por la zona anterior. Y luego tenemos ya esta zona, pero todas se deben reflejar. Entonces este oscuro más intenso para el entrante también se proyecta aquí en la prolongación hacia F3, ¿no? Y lo mismo este por aquí, lo pequeño que se ve este por aquí, este que ya lo pusimos, ¿no? Entonces todas las reflexiones bajando y perdiendo intensidad según vamos hacia abajo, ¿no? Lo mismo por aquí. Y aquí oscuro porque se reflejaba este oscuro, ¿no? Marcando hacia F3. Aquí. Bueno, pues sería ya el dibujo terminado. Perspectiva cónica de cuadro inclinado y con los cálculos para las medidas horizontales, las verticales, el abatimiento del punto de vista en la parte superior y en la parte lateral que quedaba aquí a esta distancia. Aquí estaba batido, pero luego lo pusimos aquí, esto lo pusimos en un perfil, ¿no?